pueden sentarse. Observamos que van a quemar los libros, ¿se acuerdan? Un poquito acerca de los practicantes de magia. Y sus libros, si los van a quemar espontáneamente, porque en ellos se encuentran principalmente lo que nosotros llamaríamos fórmulas químicas para desarrollar cierto tipo de sustancias que sí podían afectar directamente a las personas y que en ese momento en particular del desarrollo bueno, entonces los practicantes de magia y sus libros decían, pasó esto. Observamos entonces que los van a quemar no como un acto de fanatismo, sino por el contrario, como un acto de tener cuidado, porque básicamente lo que tendrían estos libros serían fórmulas químicas y el daño y los efectos que pudieran tener sobre las personas este tipo, ¿verdad?, de sustancias y fórmulas para poderlas desarrollar, encontradas principalmente en las plantas. Así es que lo que hacen no es un acto de fanatismo, les decía, sino de conciencia, al decir, tenemos esto, hay que tener cuidado. Cosa que hoy en día pues, se ha perdido totalmente, ¿no? Si alguien quiere armar una bomba casera, puede ir en internet y encontrar cómo hacer una bomba con un tubo de PVC o también de metal, de hierro, ¿verdad?, de galvanizado, y hay acceso a todo lo que se quiera, pero ellos en especial pensaron y dijeron esto es peligroso, esto no está bien, y pues lo mejor es destruirlo, que creo yo que también es lo que se haría con imágenes, que creo yo también que es lo que se haría con cualquier cosa que uno supiera que le va a hacer daño a alguien más. Pensemos en un cristiano que tiene colección de botellas de alcohol y se convierte en Cristo y dice, no, pues se hace que las voy a vender. Yo creo que lo correcto sería tirarlas al drenaje, abrirlas y tirarlas, ¿verdad? Porque venderlas representaría causarle daño a alguien más. Eso es lo que sería, causarle daño a alguien más. Y pues por supuesto, ¿verdad?, que nosotros no debemos de participar ni de pecados ajenos, ni de dañar a otros por nuestras acciones. No somos egoístas en ese sentido. Así es que no hay fanatismo en la quema de libros. No es lo mismo cuando Hitler quemó la literatura judía y otros libros, o en la Revolución China, Mao, que van a quemar libros. No es lo mismo, entiéndase, no es lo mismo. Estos son libros de magia, de química, pero que pueden causar daños a las personas, hasta la muerte. O sea, al final la brujería que causaba la muerte era por envenenamiento. Estaba observando, hermanos, un documental muy interesante. Ustedes, bueno, en los años 60 se empezaron a experimentar con los psicotrópicos. ¿Saben lo que es un psicotrópico? Principalmente con el LSD. Y señalaban que el LSD es como subirse a un tranvía. Se detiene el tranvía, se sube y el tranvía se empieza a mover y empieza a acelerar y empieza a ir y luego empieza a desacelerar y frena y se detiene. Ese es un alucinógeno. El peyote es otra cosa, porque hubo quienes en esos años científicos se prestaron a probarlo y decir, vamos a ver qué pasa con eso. Pero las cuestiones gubernamentales detuvieron ese tipo de investigaciones hacia finales de los 60 y se quedaron olvidadas ahí. Por más de 40 años ya nadie más investigó este tipo de sustancias alucinógenas y sus efectos. Hasta hace poco que un hombre retomó esto, pidió los permisos para usar una planta que se encuentra en Brasil. Y lo que sucedió es que la gente en Brasil, a través de la experimentación,
encuentra en todos los animales, es una molécula. Es una molécula, ¿ok? Que nuestro cuerpo produce. Nuestro cuerpo produce esa molécula y en el hígado y la manda al cerebro. Pero lo que sucede con esa molécula es que se puede mezclar con cualquier otra molécula, con cualquier otra. Y lo que se dan cuenta es que esta molécula está en todos los seres vivos. No importa si es una cucaracha, si es una planta, si es un hongo, si es el ser humano, todos tienen esta molécula. Todos. Pero este árbol en especial, que está en Brasil, y no les voy a decir cuál es, lo tienen en grandes cantidades. Pero también descubrieron que otra planta inhibía la metabolización de esa molécula. Entonces mezclaban estas dos plantas, ¿verdad? Y se las daban a las personas, solamente a los chamanes y a aquellos que se iniciaban, y a aquella gente que quería en un momento dado viajar, ¿verdad? Hacer un viaje. Nada más que esto se compararía al despegue de un avión F-15 de un portaaviones. No es subirse lentamente, no es en cuanto entra, golpea el cerebro, llega al cerebro. De hecho, las personas lo dicen, siento el calor, y lo describen de muchas maneras, pero llega finalmente al cerebro y es un viaje brutal. La gente los entrevistan a los que participaron de este experimento, porque les dijeron: va a hacer un experimento con psicotrópicos, son alucinógenos y queremos ver esto y lo otro. Y la gente dijo sí. Hubo quienes dijeron: ay, qué bueno que ya volvió. Pero otros dijeron: bueno. Una señora, por ejemplo, que dijo: pues me gustaría participar de ese experimento, yo ajena a todo esto. Y esa señora va a terminar diciendo que vio ángeles, que vio a los ángeles. Sí, todos experimentan lo mismo, se salen de su cuerpo, todos experimentan lo mismo y tratan de explicar, porque no pueden, lo que es estar sin el cuerpo. Lo que ellos lograron fue que este viaje durara 15 minutos. Estaban con todo el equipo necesario para que, en caso de que se les pasara un poco la dosis, pues lo sacaran, ¿verdad? Tenían el electroshock, ¿cómo se llama? Sí, electroshock, para que si se le detenía el corazón, se lo volvían a echar a andar, y los tenían, fue en un hospital con todos los servicios médicos para que no se les fuera a pasar. Uno llegó allí y le pusieron la dosis y dijo: no, pues es que yo... Y lo entrevistan, es un hombre que se ve que le entra eso con singular alegría, de verdad le interesa. Y dice: ¿sabe qué? Pues la verdad no me hizo. Bueno, pues le vamos a poner el doble. Y dicen que le pusieron el doble, y en cuanto lo pusieron, sentían que se les ponía. Y dijeron: mira, a ver si vuelve, porque se hace, ya se nos fue. Se enderezó y los ojos literalmente los tenían negros. Los ojos los tenían negros. Se enderezó, balbuceó, hizo, y dijeron: ay. Y esperaron, y sí regresó, porque tenía ya él experiencia en ese tipo de viajes con alucinógenos. Pero todos experimentan lo mismo. Se salen del cuerpo y empiezan a ver cosas donde el tiempo ya no existe. O sea, cuando ellos regresan, dicen: siento que me fui 1000 años. ¿Cuánto me fui? 15 minutos duró su viaje. Porque la sustancia se metaboliza enormemente. Lo que lograron en Brasil fue que la sustancia se metaboliza hasta 1 hora. O sea, ellos se aventaron viajes de 1 hora que para la mente, al perderse el tiempo y el espacio, no hay tiempo ni hay espacio, y los veían a los seres con alas y volaban. Y la persona sabía que era un universo paralelo. Hermano Francisco. Eso sucedía desde hace mucho tiempo allá en Oaxaca, con esa donde iban los grandes músicos, llegaban con su cubeta de miel y sus ojos se fumaban. Sí, ese era un viaje, pero aún lo que sucede es que esta sustancia la produce el cuerpo. Y
Y el hecho de que este árbol la proteja en grandes cantidades permitía pues hacer una infusión y a tomárselo y a viajar. Pero la pregunta de este científico era: ¿qué sucede con los alucinógenos? Entonces hay dos posibilidades. Una, que todo suceda en la mente de la persona, o dos, que sí sea real, que esas sustancias logren separar una parte del ser humano que no es física. Y el científico, bueno, pues depende de la persona. Por ejemplo, esta experimentada le pusieron el doble y se les andaba muriendo, pero a quienes no, todos experimentaban un golpe. Uno lo describe como un tubo que va subiendo de su corazón, golpeaba su cerebro y en ese instante empezaba a ver. Cuando empezaba a levantarle la tapa del cerebro y estallaba, y cuando estallaba empezaba a ver. Veían ciudades, veían luces, sentían paz. La señora tenía miedo porque la señora sí tenía miedo de lo que estaba experimentando. De hecho no le gustó porque dijo que era indescriptible el no tener cuerpo, el estar viendo sin los ojos, el estar oyendo sin los oídos y el estar viendo colores y formas y un reino impresionante. Ahora, al final el científico le detuvieron el experimento y de hecho él lo quiso detener, y su conclusión fue: sí hay algo más aparte de esto. El ser humano sí puede existir sin su cuerpo. Esa fue su conclusión. El ser humano sí puede existir sin cuerpo. Ahora, nosotros eso lo sabemos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, ¿sí o no? Nosotros lo sabemos. Y si el Señor no viene antes, vamos a experimentar lo que es vivir sin el cuerpo, lo que es ser un alma sin el cuerpo, porque también todos describían de diferente manera un paso en el cual ya no eran seres humanos, sino solamente una parte del ser humano. Ahora, ¿hasta dónde esto no contradice nada la Biblia lo que ellos dicen? En nada. Nada más que esto es exactamente lo que Dios nos prohibió. Dios nos prohibió a su pueblo y a los cristianos que le entremos a estas cosas. Porque al final es esa molécula, al llegar al cerebro, invadirla, afecta la parte central del cerebro. Es como una nuez. Está el cerebro, el cerebelo, y luego está... y ahí es donde pega. Y mi conclusión es que esa sustancia es capaz de separar el alma del cuerpo sin matar a la persona. Pero es exactamente eso lo que nosotros no deberíamos de experimentar. Bueno, hablamos, ¿verdad?, de los practicantes de magia y sus libros. Los queman porque a través de la experimentación han llegado a conclusiones, pues a las que probablemente ahora también se están regresando. Que haya algo que es real, o sea, es real. Los demonios son reales. Los demonios son reales, no son un invento. La Biblia habla de ellos como ángeles que se rebelaron contra Dios. No son rojos, ni verdes, ni tienen cuernos, ni tienen cola, pero sí mantienen su belleza como ángeles, pero son malos. Son malos. A nosotros los cristianos concluimos, ¿se acuerdan de esto? Que no debemos de tener temor, debemos de tener cuidado, pero no miedo. No miedo, porque no van a hacer más de lo que pueda hacer. Si quieren, ustedes pueden encontrar en Netflix este documental y ya ustedes analizan. Bueno, vamos adelante. En Éfeso se encontraba algo parecido a esta ilustración, que era el templo de Diana de los Efesios. Vayan allá a Romanos 19, Hechos 19. En el versículo 23, hermano Wilfrido. Antes de terminar, voy a hacer la pregunta porque en el trabajo me preguntan a veces: ¿han visto videos? De hecho, me enseñaron uno la semana pasada donde hay un accidente. Un muchacho de una moto y choca o atropella. Y hay una cámara en el crucero en la calle
Pues yo pienso que eso no es posible. No sería posible porque no es posible ver el alma. No es posible verla. Lo que sí creo es que una persona sensible podría percibir de alguna manera el momento en el cual el ser inmaterial se separa del ser material de un hombre. En el video se mira que es una actividad, que es una calle, no son los carros. Y de repente ahí se ve algo y venía una moto, cae, y se ve que se levanta algo, una sombra, no sé, que era uno circular, ¿no? Pero se ve que se levanta y lo que hace es voltear y mirar el cuerpo. Okay. Y por unos segundos lo mira y luego se desvanece. Okay. Y es el sí. No, bíblicamente no podría ser posible ver un alma. El ser inmaterial es precisamente inmaterial y por tanto es invisible. Lo que sí se puede ver en un momento dado es, y si Dios se los permite, ver ángeles. Por eso yo les decía, es muy probable que nosotros nos hayamos topado en algún momento de nuestra vida con un ángel y ni siquiera sabe qué ver. Eso sería algo similar a nosotros, ¿no? La pregunta sería ¿por qué? Pues sí, los ángeles se parecen al ser humano, son casi de la estatura del ser humano, son un poco más altos. Pero si ustedes los ven, pasarían como seres humanos. Abraham estaba en el encinar de Mamre, está ahí en su silla y ahí ven 3 personas pasar. Y les dice, pues ¿a dónde van? Están en medio de la nada, ¿no? Pasen, él es hospitalario, como todo oriental. Y le dicen, no, pasen aquí, siéntense, a ver mujer, matan un animalito y vamos a darles de comer, y sirvan de queso, y sirvan de su leche, y sus bebidas, y los empieza a atender. Y empiezan a comer, y resulta que 2 de ellos son ángeles. 2 de ellos son ángeles. Son los ángeles que van a ir a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que a nuestros ojos, o sea, si nosotros esperamos ver ángeles con alas, no todos los ángeles tienen alas. No todos los ángeles tienen alas. Sí hay ángeles que tienen alas, pero si hablamos de los ángeles, son formas de vida en abundancia. O sea, no todos los ángeles tienen la misma forma. Entonces hay una enorme cantidad de ángeles, de miles de millones con diferentes formas. Y 2/3 de esos ángeles se mantuvieron fieles a Dios y una tercera parte no. Se rebelaron junto con Satanás. No perdieron su aspecto. O sea, no son de colores, ni... Uno ve al Chapo, por ejemplo, y el Chapo no tiene cuernos, ni tiene cola, ni es rojo, pero es una persona malévola. Es más, uno lo ve y no se imagina cuántas vidas él por su propia mano tomó y por sus órdenes cuántos murieron. Decenas de miles, ¿no? Es responsable. Uno podría ver a Hitler y Hitler se veía, al final ya se veía decrépito porque él estaba ya traía Alzheimer, ya Parkinson, eso, ya traía la temblorina y no la podía ya controlar, porque además era consumidor permanente de metanfetamina, de cristal. Se lo inyectaban para que lo viera bien. Cuando querían dar así, le inyectaban sus metanfetaminas. Era drogadicto. Ahora, él no sabía ni le dijeron qué era eso, pero eran metanfetaminas. Tenía un médico de cabecera que era el que le daba siempre el levantón. Nada más que luego sufría la caída, el bajón, ¿verdad? Y así andaba. Bueno. Todo esto por esto, no sería posible captar una cámara de video, no dista mucho de la capacidad que tiene el ojo humano de ver las cosas. O sea, no hay una gran diferencia. Está entrando la luz y está captando la luz, eso es todo. Entonces, los ángeles, los seres inmateriales, el alma del ser humano no es luz, ni tiene luz, no es nada físico. Nada físico. Lo que sí sabemos es que los ángeles pueden de alguna manera interferir con nosotros. Hay una teoría de los universos paralelos, que al mismo tiempo que nosotros estamos aquí, hay otro universo aquí al cual no podemos percibir. Y eso es real también. O sea, aquí puede haber para un ángel. ¿Cómo pueden entrar 100 demonios en una persona? ¿Legión? Legión eran por lo menos 1000 demonios metidos en una persona. De ahí la expresión, ¿verdad? Con 1000 demonios. Porque los tiene y se llaman ellos, pues son una legión, no son uno. ¿Cómo entraron ahí? Porque están en otro
en algo. Y eso es probablemente lo que se logra a través de esta sustancia. Percibir eso, que para nosotros, el científico al final dice, estas sustancias logran que el ser humano perciba cosas que no puede percibir naturalmente, sino artificialmente. Ese es el problema de la brujería verdadera, de la real, del chamanismo, donde hay sustancias y donde viajan y ven cosas y oyen cosas, porque al final eso es una puerta abierta para los demonios. La hipnosis, ¿cuál es el problema de la hipnosis? Que deja totalmente la puerta abierta y la mente en blanco de la persona, y si un demonio quiere entrar. Nosotros no, como cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos ser poseídos por un demonio, pero tampoco debemos andar haciendo esas cosas. Por eso me preguntaba un joven, ¿está bien o está mal ir allá al show de cuando todavía estaba Pablo sobre Brasil? Ahora, ¿quién fue su discípulo? Milton, ¿verdad? Pues la hipnosis es eso, poner la mente en blanco, abrir las puertas. Es en este momento, a las 2 de la mañana, ¿verdad? Cuando andan los malandros a todo lo que dan, apagar, prender una luz en la casa, abrir las puertas, las ventanas y poner un letrero. Pásenle. Llévese lo que quiera. Eso es exactamente lo mismo. Y no solamente la hipnosis, pero también las drogas. ¿Hasta dónde aquellos que consumen cristal férreamente, o sea, denodadamente, fielmente, más fieles que los cristianos, asistir a la iglesia, cómo empiezan a experimentar cosas que se llaman alucinaciones? Pero ¿hasta dónde es una alucinación y hasta dónde su alma está ya teniendo cortocircuito con su cuerpo? Porque ya cuando ya están bien metidos en el cristal, empiezan a hablar con otras personas y saben que no son ellos. O sea, hay quienes saben y dicen, es mi mente que está toda, pero hay otras en las cuales dicen, no era yo. Ahora sí, también se sabe que algunas drogas lo que hacen es que se interponen en los hemisferios, bloquean la comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, lo bloquean. Entonces nuestros hemisferios empiezan a hablar entre sí. Y uno habla con palabras y el otro habla con percepciones. Pero imagínense ya cómo está la persona cuando las señales de su cerebro se parten en todo su cerebro y empieza a hablar consigo mismo. O sea, es el mismo, pero es su otra parte del cerebro. Ya está bien torcido una persona. Ahora, ¿es rescatable? Todavía es rescatable si el Señor, ¿verdad?, le salva y le ayuda y deja que definitivamente eso podrá recuperarse hasta donde sea posible recuperarse. Pero, terminando con la pregunta, la respuesta sería no, ninguna cámara podría captar el ser inmaterial de un hombre, pero si hay un demonio o un ángel que quiere ser y se le permite ser visible, lo va a captar porque lo va a captar. De la misma manera que Abraham vio a estos ángeles, dos eran ángeles, el otro era el Señor Jesucristo. Pero el demonio sí estaría implicado en que se debía. Sí se lo podría ver como un ángel. Porque sí hay muchas cosas que salen y la mayoría de las personas no dicen, pues, ¿qué es eso? O sea, explícame qué es entonces, porque ahí se está viendo. Sí. O yo lo vi. Por ejemplo, mi papá y mi tío hace muchos años, mi tío hasta las chanclas de fuera para allá donde salió corriendo. Okay. Y mi papá dice que era una sombra, no era nada, más que una sombra. A los años volvió a ver algo en nuestra casa y afuera. Sí. Pero él no lo sabe explicar. Nomás dice que era algo, pero él no sabe ver. Sí. Y no hay nada que los pueda detener. O sea, vuelvo a la idea de poner algo en la puerta, ¿no? O no sé en qué película alguien arranca hojas de la Biblia y forra las paredes con páginas de la Biblia. ¿Y eso cómo podría detener a un ángel o a un demonio o a una persona, no? ¿Cómo podría detener? A lo mejor toda la Biblia sí podría detener una bala, pero sí pasó. Esta es una obra fina. Sí, por las hojas, por el progreso de la Biblia. Un hombre que se llamaba, que así se llamó Watchman Nee, andaba bien metido en las drogas y
leer nada, pero se la guardó aquí. Aquí se la guardó con el chaval. Y entonces, andando en las cosas malas ahí, alguien salió y le tiró un balazo y la bala pegó en la Biblia. Y claro que la detuvo. Los cazadores de mitos forraron un carro con directorios telefónicos y detenían balas hasta el calibre 38, incluso algunas 45, pero ya cuando le meten calibre más alto ya ni escopeta. Ahí ya lo penetra, pero sí detuvo la bala. Y de ahí dijo, caray, se puso a leer la Biblia, aceptó a Cristo y tiene un montón de libros que escribió Watchman. Uno de los más famosos es Fe por la cual vivir. Pero sí, ahora, yo creo algo más respecto a todo esto. Los ovnis, los objetos voladores no identificados, ¿son ángeles? ¿O demonios? No sé, qué sea. Eso es. O sea, sí son extraterrestres porque no son de la Tierra, pero eso es. Los astronautas rusos que descendieron, que estuvieron en el espacio, en la Mir, cuando bajaron dijeron, vimos ángeles. No dijeron vimos ángeles alados, se acercaron a nuestra cabina y nos vieron. Y hay muchas imágenes de la Estación Espacial Internacional, del transportador espacial, los diferentes grabaciones de cosas que dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No hay explicación. Pues donde yo creo que no hay explicación, son ángeles. Son máquinas, No necesariamente, son luces. Son luces. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Bueno, ¿algo más? Hermano. Con respecto a lo que decía hermano, Sí. porque hay experimentos donde están tomando fotos o videos y uno no ve a simple vista una figura que está de uno, pero acaba la cara. Podría captar algo, sí. Sí, nada más el hecho de que algo que a uno se le fue, la cámara que uno puede repetir y más lento pudiera percibirlo. Esa sería la diferencia. Como una cámara de alta velocidad que ve caer la gota y como eso nuestro ojo no lo puede captar. Esa sería la diferencia. O sea, la cámara es mejor en el sentido de que se puede repetir, se graba y además lo puede hacer más lento o más rápido. ¿Sí? Entonces, pero no que pueda ver algo que es espiritual. No es posible. No es posible que se vea algo que no pertenece a este universo, a físico, al universo, ¿verdad? Ok, muy bien, pues el alboroto en Éfeso, vamos adelante allí. Dice en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, de esto viven. ¿De qué viven? De vender imágenes del templo de Diana. O sea, hacían colguijes, hacían cosas para pegar, poner allí, y que uno se llevara, ¿verdad?, un recuerdo del templo de Diana de los Efesios, incluso que pues se trataba de adorarlo, ¿no? Que era algo más o menos parecido. ¿No lo están viendo? ¿Sí lo estaban viendo, no? ¿Por qué no lo están viendo? ¿Ya lo están viendo? Yo estaba seguro que estaban viendo el edificio de Diana de los Efesios. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Nadie me decía, ese es el Partenón, pastor, porque lo que estaba era el Partenón. Y el Partenón está en la Atenas, Grecia, estaba en Éfeso, y se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios. Recuerden que Diana de los Efesios, la diosa del amor, de la familia, de la fertilidad, tenía un culto muy especial, y era el hecho de que tenía a un grupo de mujeres llamadas vestales, rapadas, totalmente rapadas, que si alguien quería adorar a Diana, tenían que tener relaciones sexuales con él.
Ese era el culto a Diana. Tenía un costo, por supuesto, no era gratuito. Era que pagar por la adoración a Diana, ¿verdad? Y ese así era, o sea, estaba medio perverso el asunto, pero cuando uno lo analiza, pues es exactamente igual que toda la idolatría. Toda la idolatría es igual. Y ellos vendían, ¿verdad? Tenían ahí en el patio, en el atrio del templo de Diana de los Efesios, tenían sus puestos donde vendían recuerdos y vendían imágenes y la gente los compraba y además era caro porque lo hacían de plata. La plata sigue costando, sigue siendo cara igual que en ese tiempo. Bueno, versículo, ¿en qué nos quedamos? El 26, ¿no? 25. Los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, reunió a todo el gremio: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, a diferencia del Estado de México, que fueron a saquear a Soriana y a todos, y a Yarecla y a Coppel. La gente se fue a protestar al templo de Diana de los Efesios. Ahí se reunieron toda la gente en el atrio y ahí se juntaron, ¿verdad? Y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Versículo 29 lo vuelvo a leer. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Imagínense, si se sale Pablo en medio de la turba, lo dejan salir, lo linchan. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le avisaron, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Quería ir, se ponían en el teatro, no en el templo, perdón. Y Pablo quería ir, pues, decir a Pablo, y le dijeron: no lo dejen ir, háganlo, que no vaya, porque lo van a matar. Pero cuando, ¿qué? 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Porque ellos creían que la imagen de Diana que estaba ahí se las había dado Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, fíjense qué interesante, puesto que esto no puede contradecirse, que Júpiter, Zeus, descendió del Olimpo, del cielo, y les dio la imagen de Diana, no a Diana, la imagen, una escultura de Diana. Órale, adórenla, ¿verdad? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no le dijeron nada a su diosa, nada. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. ¿Por quién? ¿Quién los podía acusar de sedición? Los romanos. Y se enteran los romanos de que se juntaba la ciudad de Éfeso y que gritaban: grandes días de los Efesios. Rebelión, envían unas 2 legiones y pasan por las armas a la mitad de la población, y a ver si no se aplacan. Entonces el que está hablando ahí dice: oigan, esto no está bien, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, van a llegar y nos van a decir: ¿qué es esto? ¿Por qué se amotinaron aquí? ¿Por qué se reunieron? ¿Para qué? ¿Por qué gritaban tanto grandes días de los Efesios? ¿Por qué agarraron el estandarte
esta guerra de 12 años, ¿verdad? Con muertos de todos lados y por todos lados, una matizanga. Sí, me explico lo que le está diciendo. ¿Cómo vamos a explicarle a los romanos qué fue esto? ¿Qué les vamos a decir? Entonces, aplaquémonos, les dijo, y sí. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ya, no sé. Fíjense, todo lo que este pasaje nos enseña no nos va a alcanzar el tiempo. Pero primero, que este asunto de la idolatría, hermanos, tiene un lado económico. Tiene un lado económico. En nuestro país, ¿qué sería lo más parecido a esto de Diana de los Efesios? Pues casi cualquier virgen, ¿no? También la de... ¿Cuál era la de...? Porque fíjense, todos traían una. Cuando Hidalgo toma, que no la noche que empezó, porque no fue ese día, fue después, y de otro lado, y además estaba pesadísima porque la tenían que cargar varios, porque estaba muy pesada la imagen que llevaban, estaba en un cuadro, no era un estandarte. Cuando ellos toman a la Virgen de Guadalupe. Entonces los realistas, los españoles y los criollos y los que apoyaban al Imperio Español, o no querían la independencia o no querían esa guerra, tomaron también otra virgen. ¿Cuál era la virgen que tomaron? No, Fátima no, esa está en Francia. Esa es de Francia. Está en Jalisco. No, la de Zapopan, exactamente, pero ¿cómo se llama la de Zapopan? Sí, pero ¿cómo se llama esa virgen? Es la de los remedios, ¿no? Fue lo que le digo yo, la de los remedios. ¿Usted dijo de los remedios? No lo oí, perdón. La cosa es que cada quien agarraba a su virgen y decía, esta es la buena, pero la pregunta es, ¿por qué no es la misma? Pero no era solamente una cuestión de idolatría, era una cuestión económica. Era una cuestión económica. El dinero. ¿Alguien tiene una idea de cuánto se recaba en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México? Cada fin de semana. Ya está por llegar ¿Cuánta gente vive de vender recuerdos a ídolos tanto que les hicieron su mercado? Claro, les cobran piso. O sea, sí, literal, o sea, renta, ¿no? Los chinos empezaron a introducir imágenes y ¿qué hicieron? Copyright. Compraron los derechos y derechos reservados de la imagen de la Virgen de Guadalupe por parte de la Basílica de Guadalupe, ahí en la Ciudad de México. O sea, es copyright. Nadie puede andar haciendo. Si las hacen son imágenes piratas. Es pirata. Tu Virgen es pirata. Lo que nos lleva a que la idolatría tiene una cuestión económica real. Es un mercado gigantesco de venta de todo. Se venden veladoras, se venden indulgencias, se venden flores. Es como el mercado de las flores en los velatorios, ¿verdad? ¿Han visto? Ahora que hemos ido, que fuimos, pero hermano, le llueven todos, hasta no se siente agotado, todos le quieren vender un recuerdito de flores, ¿no? Por eso yo siempre insisto, ese no se invita. Es una cuestión económica. Y ellos se dan cuenta y dicen, si lo de Diana de los Efesios, porque el platero que hacía, que distribuía, que las hacía y las vendía para que las revendieran, se empieza a dar cuenta de que ya no se venden igual, porque la gente se está convirtiendo a Cristo, la gente va a la iglesia ya cristiana y ya no compran imágenes, ni traen colijes, ni traen nada de eso, porque la Biblia enseña que eso está mal. Entonces la gente ahora es una decisión personal, y quiero que noten esto, porque el que defiende todo dice, es que ellos no han dicho nada contra su Virgen, contra su diosa. ¿Sí o no se lo digo? Versículo 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Nosotros los cristianos no. ¿Qué hemos dicho contra María? ¿Qué decimos contra María? Se ha predicado varias veces acerca de María, de José. Y que sí, Jesús era del linaje de David, según la carne. Nació de María, que era virgen María. Cuando Jesús nació, fue concebida por obra del Espíritu Santo. Ya luego vienen los problemas donde la Biblia
los problemas con la Biblia, no con nosotros. Pero la Biblia dice que María tuvo más hijos después de Jesús. Eso dice la Biblia, que uno se llamaba Judas y otro se llamaba Jacobo, y que además escribieron 2 cartas, una se llama Santiago y la otra se llama Judas. Y dirán, ¿cómo que Judas? Ese era otro Judas, el Iscariote era uno. Y había muchos Judas, como decía ahorita, pues David, ¿no? Hay muchos David, hay muchos David o muchos Carlos. Aquí tenemos varios Carlos, por lo menos 2. Aquí está el hermano Carlos y ahí está el hermano Carlos. ¿Usted también es Carlos? ¿No? Ok. Francisco también tenemos varios, ¿no? Hay otros nombres raros, como el de aquí de Demetrio, que andaba allí, que era el que estaba, que era el que movió todo esto. Demetrio fue el que hizo todo este alboroto. Pero la verdad es que nadie blasfema a la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién? ¿Qué cristiano le anda blasfemando? ¿O qué cristiano le anda, qué otra cosa dice? Siendo sacrílegos. Nosotros respetamos. Si alguien tiene una imagen de la Virgen, que vamos, se la quitamos, y la pisoteamos, y la escupimos, no, si él quiere creer en eso, tiene todo el derecho bíblico. Y además, como dijo el Jicote, Bigotón, según la Constitución, tiene derecho, ¿no? ¿Sí o no? La Constitución lo defiende. Si quiere creer en eso, hay libertad de culto. Pero ¿por qué tienen la idea de que los cristianos hablamos mal? Sería como decir, que llegara alguien aquí que todavía creyera en Diana de los Efesios y dijera, no hablen mal de Diana de los Efesios. No estamos hablando mal. ¿De qué estamos hablando mal? Eso de que había mujeres allí, vestales, con las... Pues es que es la verdad. Es la verdad. Es como si ahorita yo digo, uno de los encargados de la Basílica de Guadalupe salió y dijo, esto es puro cuento. Al otro día ya lo habían desaparecido. O sea, lo mandaron por allá de Monaguillo, no sé dónde. Pero pues, por sus conveniencias, pero él fue el que lo dijo, yo lo dije. ¿Han leído a Ríos? ¿Y su opinión de la Basílica de Guadalupe? Bueno, hay que leer a Ríos, pero nosotros no lo hemos relacionado, ¿sí? ¿Qué hemos dicho mal contra María? ¿Contra María? ¿Contra María? Nada. Dice, ¿por qué les gusta a los cristianos hablar mal de los católicos? ¿Qué decimos mal? Pues, habría que ver una acusación y decir, es que ustedes dicen que los católicos X o Y. Nosotros no decimos nada. ¿Qué decimos? Entonces, ahora, si hay algo, dijo Demetrio, pues tribunales hay. Tribunales hay para arreglar. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. Pues hay jueces, hay demandas y procónsules hay. Para que el procónsul era el juez, ¿se acuerdan? El que se encargaba de todos los asuntos legales y el que juzgaba. Acúsense los unos a los otros, demándanlo. Pero si es el propio obispo de Tijuana el que sale y dice, estamos muy contentos porque el 98% de los presos en Baja California son católicos, pues están echando la soga ellos solos, porque uno no les dijo, digan esas barbaridades. O sea, siéntanse orgullosos de que los violadores, drogadictos, narcotraficantes, ¿qué narcotraficante no es católico en México? Un narcotraficante mormón, por ejemplo, para que digan, ¿tienen los mormones condenados mormones? ¿Traficando droga los condenados? A ver, díganme un testigo de Jehová, traficante de droga. Pues no sabemos al momento. Un musulmán, bueno, eso sí, pero no en México, ¿verdad? Esos musulmanes traficando con opio. Pues no hay. ¿Quién? Bueno, esos son budistas, eso es verdad, porque el budismo también venden imágenes, toda la idolatría, todo, el viaje de la Mica, todos los hoteles y servicios que hay en torno a la Mica, la gente no va y se les cae. Entonces la idolatría tiene un aspecto
tiene un grave aspecto económico, pero también tiene un aspecto fanático. La idolatría es fanatismo puro. Resulta ser que Júpiter trajo la estatua de Diana de los Efesios y se las dio. Y este hombre, queriendo calmar las cosas, les dice que esas cosas son, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo que eran? Innegables, ¿no? Innegables, a ver, búscale allí. Y, sí. Puesto que esto no puede contradecirse, en el versículo 36 dice, esto no se puede contradecir. ¿Cómo no? ¿Cómo que no puede contradecirse el hecho de eso que pasó? A ver, yo no lo digo, pero lo dijo Ríos. Y los investigadores serios, ¿cuándo se supone que sucede la aparición de la Virgen? De Guadalupe. Empezar, un muy guadalupano no sabe. No lo sabe. No tiene ni idea. Bueno, se supone que ocurrió 20 años después de que Colón, básicamente, de que Hernán Cortés tomó la Gran Tenochtitlan. Y básicamente ninguno hablaba español. Todavía, todos hablaban náhuatl y se necesitaban la luz. No todos eran Malitzin. Malitzin era una mujer con un cerebro y era un genio. Bueno, y además lingüista. Porque ella hablando náhuatl la venden y se la llevan a la península de Yucatán y luego van a dar a Veracruz, pero hablaba maya. Y cuando llegan los españoles, en una semana aprende español, más o menos. Y entonces, porque tenían traductor del maya al náhuatl y al español, y un sacerdote que había quedado tirado por allá en una otra expedición había quedado tirado, aprendió maya, entonces él traducía del maya al español, pero había que traducir del náhuatl también, entonces era un relajo. El asunto es que finalmente ella, Malinali, le dice a Cortés, ya no los necesito, yo te puedo traducir lo que quieras. Aprendí español, cosa no fácil, ¿en una semana, en 2 semanas? Era un genio esta mujer y además muy astuta. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Sí, porque 20 años después resulta que sucedió todo lo que aconteció. El cerro de Tepeyac era una isla, estaba en un lago. Si ustedes van a la Ciudad de México ven y ven un mapa, dicen esto que es en ese momento. Entonces la idea era que iba remando, agarraba su canoa, ¿verdad? Se subía al cerro, llegaba y atravesaba el cerro para ir al otro lado. O sea, hay una serie de cosas inconsistentes, porque además la historia apareció 100 años después. Eso es el fanatismo. Miren, yo platicaba con un tío mío, ahí está se llama Jorge. Y él dice, no, yo el catolicismo, está bien. Pero él me lo dijo, eso de la Virgen de Guadalupe es puro cuento, no es cierto, yo ya investigué, ya vi, no es cierto. Históricamente, todas las cosas, no es cierto. Todas las medidas del ayate, el hecho de que esté allí. Ahora, ¿por qué? Fíjense lo que la Biblia dice que Dios nos dio a su Hijo, pero no una imagen de su Hijo, nos dio a su Hijo. ¿Por qué nos habría de dar Dios una imagen pudiéndonos dar a la persona? ¿Qué no es eso razonable? Sería el equivalente a que el hijo le dice, oye, ¿cómo me das un gancito? ¿Cómo no, hijo? Usted agarra una foto, la recorta y dice, tengas un gancito. ¿Y para qué? Mira, cuando tú se te antoje lo que sea, tú lo recibes. Y te acuerdas de su sabor y de su olor, pero no, pues dale el gancito. Nosotros necesitábamos ayuda de Dios. Dios nos dio una imagen para ayudarnos. O nos dio a Cristo mismo. Nos dio a Cristo. Bueno, pues esto que ellos dicen irrefutable está lleno de fanatismo, de locura. O sea, lo que sucede es que normalmente la gente no. Y es una tradición. ¿A quién de aquí lo vistieron de Juan Diego y lo llevaron? Un Juan Diego blanco y además barbado, ¿no? Pero si nosotros los de esta tierra no nos sale barba, la barba es española y además viene de los árabes.
sabía español. Y luego, ¿de dónde? Traía además un yate. Es que era rico. El imperio había caído, había sido destruido el imperio mexica. Aztecas lo conocían los españoles, pero era mexica, colapsó. La gente se moría de hambre en las calles, eran esclavos. ¿De dónde? ¿De dónde? Y lo mejor que han tratado de hacer es una película, pero totalmente fuera de todo, de toda posibilidad, ¿no? Bueno, ahora, quien quiera creer eso, pues que lo crea, ¿verdad? Pero nadie ha blasfemado a Diana de los Efesios, y nadie ha hablado mal de ella, y si hay algo mal, pues audiencias saben de maldecir. Pero hay un total fanatismo. ¿Levantó la mano? ¿Alguien? ¿Levantó la mano? El fanatismo, ¿no? Terrible. Bueno, pues, ¿qué más? Tantas cosas que podemos mencionar. Que la idolatría tiene una cuestión de ignorancia fanática, pero también de otra económica. Económica. Toda la gente que dejaría de percibir ganancias si se prohibiera vender, por ejemplo, si ya nadie comprara las imágenes. Si nadie las comprara, ¿cuánta gente? Eso es lo que tuvieron miedo, y claro, hacen el alboroto y hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Hay que echarle la culpa a alguien. Se quemó Roma, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues a los cristianos echarles la culpa. Eso, por no andar queriendo adorar imágenes, por eso Dios los castigó. Y no fue Nerón quien quemó Roma, por cierto, fue un accidente, ¿verdad? Pero pues a alguien hay que echarle la culpa. ¿Qué otra cosa encuentran ustedes ahí, hermanos? ¿Qué otra cosa encuentran ustedes ahí? Que el fanatismo es cerrado. No quisieron escuchar. Andrés, hermano, díganme. También era una cuestión política. También era una cuestión política porque Éfeso, mientras tuviera su templo y todo iba a estar calmado. Cuando se mueve tantito, todo se alborota. Y eso me ayuda, me trae a colación otra vez ver este hecho. Los franceses no llegaron a México a invadir a México sin el visto bueno del Papa y del catolicismo. ¿Cómo iban a invadir un país sin el visto bueno? Ahora, dirán, ¿por qué existiendo la doctrina de Estados Unidos que fue no vamos a permitir europeos en América? ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban en la guerra civil. Están en plena guerra civil ellos a todo lo que da, mientras los franceses dicen, pues aquí vamos a la aventura, ¿no? Pero no entraron aquí sin el visto bueno del clero. ¿Por qué cuando Estados Unidos invadió México y pusieron la bandera norteamericana en el Zócalo, por qué no mataron a un solo soldado norteamericano en el tiempo que estuvieron en la ocupación? ¿Cuántos soldados mataron en Irak en la ocupación? Más que en la guerra del Golfo. Les ponían bombas, les aventaban balazos, se agarraban y se les aventaban muertos soldados americanos, porque decían los iraquíes, ¿qué hacen en mi país? Algo de aquí, vámonos a volar, váyanse, ¿no? Ahora llegan los norteamericanos a nuestro país, a México, nos invaden el castillo de Chapultepec, ¿verdad? Los gloriosos niños héroes preguntándonos todos dónde estaba el ejército regular. ¿Por qué tuvieron que enfrentarse con los cadetes de la Academia Militar? ¿Dónde estaba el ejército mexicano? Estaba acampado en otro lado, ¿verdad? Algún error de táctica, no sé. Bueno, pues llegan y van a los prostíbulos, los soldados norteamericanos, van a las cantinas, deshacen, golpean mexicanos, los escupen, matan mexicanos, y nadie les hace nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque desde los templos católicos decían, al que toque a un americano, se va al infierno por todo y chapas. Hay ustedes que toquen a un americano, quedan excomulgados, se van a podrir en el infierno por eternidad. Eso es político. Eso es político. No entraron aquí sin el visto bueno, ¿verdad? No entraron sin el visto bueno. O sea, por supuesto, Maximiliano de Habsburgo no llegó aquí sin el respaldo del Papa. Ya luego, a la hora de la hora, cuando Estados Unidos termina la guerra civil, ¿verdad? Voltean y le dicen a Francia, ¿cuánto te sabes? Ok, ya sabes, nosotros ya terminamos aquí, y si tú no te sabes, pero mira,
tranquilo, ¿no? Diplomáticamente. ¿Ya te sabes? No, sí, ya me voy. Agarró sus chivas y se fue. Terrible, ¿no? Bueno, era una cuestión política, pero el fanatismo también es este. No quisieron escuchar. O sea, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Quién aquí le van a tocar un brazo y no quiere escuchar otra opinión? El médico dice, mire, le picó un mosquito y la verdad es que el brazo se le va a podrir, se lo tengo que cortar. Y le va a costar 1.500 pesos la anestesia, más 3.000 de la aplicación y luego 2.000 de la... pues, ese brazo no lo podemos tirar a la basura. Ahora, que si se lo quiere llevar, son otros 5.000. Entonces uno empieza a sospechar como que el médico quiere uno apuntarle el brazo y ganarle dinero. ¿Verdad? No, señora, no pueden hacer de parto natural, ya tienen que hacer cesárea. Si no le hago cesárea, se muere. Hay de dos, ustedes lo creen o no lo creen. Pero, ¿y si pide otra opinión? ¿Verdad? O sea, si va y pide otra opinión del brazo y que se le picó el mosquito, entonces va con otro médico y el médico le dice, pues señor, no, va con otro y le dice el médico, no, va con otro, no. Ahora, si usted le creyó el primero, se va y se corta el brazo. La idolatría es así. ¿Por qué no escuchas la verdad? También por tradición. Porque yo les preguntaba, ¿a quién aquí? Y no me lo respondieron. ¿A quién aquí lo vistieron de Juan Diego y lo llevaron allá vestido de Juan Diego? Vestido de Juan Diego. ¿Ok? Le invitaba más. Un guacal. Sí. ¿También? No, pero a mí me ponían, cuando rezaban así, no, el rezador me ponía porque supuestamente, pues yo caminaba por la vela, no sé qué, pues no se moría la gente y todo eso. ¿Sí? Pero depende contigo. Pero lo interesante es esto, preguntar por qué, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Yo por dinero lo hacía. Sí. No, porque me daban dinero. Le echaban dinero. Sí. Y otra vez le digo la tierra ligada al dinero. Pero ¿por qué no escuchar a alguien? ¿Por qué no escuchar a alguien? A ver, dígame lo que usted... ¿Cuánta gente no quiere escuchar? Pero ese es el fanatismo. No me diga, no quiero oír. Grandes dianas de los Efesios, grandes dianas que cállese. No, soy del palo, tengo orejas. Así es. Bueno. Fíjese bien, los que hicieron todo eso fueron inconformes. Ahí lo dicen en el versículo 37, puesto que, ¿dónde está? Que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito, o sea, ellos eran nada más los que... Ellos eran los que aportaron todo. Lo del negocio, pues, los que hacían la... Sí, porque la turba ya no sabía ni qué estaba haciendo. Sí, no tenían ni idea de ¿a dónde van? ¿O qué? Tú vente, vamos. No, ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Ese era el problema de las manifestaciones que ha habido. Es el problema de las manifestaciones que ha habido. ¿Para qué, por qué y dónde? No. Hay que preguntar, ¿y qué están aquí pidiendo? Estamos aquí apoyando a la diputada federal. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a poner allí. El viaje del apóstol Pablo, aquí nos quedamos bien en Éfeso. Luego, si leen la Biblia, dice que fue a Macedonia, es decir, tuvo que subir por Troas, a Neápolis, a Filipos, que llegó a Grecia, lo cual es Corinto, es Grecia. Aquí está Atenas, y que luego aquí lo quieren matar. Y ya le tenían puesto una trampa a la hora de abordar el barco, entonces decide regresar por tierra hasta Mitilene, de Mitilene va a Mileto, de Mileto a Rodas, Pátara, y de ahí va a ir a Tiro, a Jerusalén, y en Jerusalén va a ser encarcelado. Va a ser arrestado, ¿verdad?, en el templo, y de ahí pues va a ser ya el viaje que es a Roma, y ya termina. Vamos. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos pasado considerando estas cosas. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, por lo que debemos de cuidar nuestro cuerpo, lo que hacemos, Señor, lo que a nuestro cuerpo le damos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para no caer en el fanatismo, pero tampoco en ser irrespetuosos
irrespetuosos o blasfemos de cosas que la gente cree, sino ser bíblicos, Señor, y decir lo que la Biblia dice, que Dios no puede ser hecha imagen de Dios. Te ruego, Padre, pues que nos mantengamos firmes y agradecidos en nombre de Cristo Jesús.